Damas y caballeros, continuando con, continuando con las naciones, vamos a hablar de los dioses africanos. Los dioses africanos continuaban vivos, o sea, hasta ahora continúan vivos, o sea, es increíble la magnitud del poder africano porque ahora la tribu de los Ashanti, muchas tribus, la verdad. Resulta que África realmente se lo considera un continente pobre y pero no, realmente ellos supieron guardar y comercializar con Inglaterra, que fue donde quedamos en el anterior video. Entonces, bueno, los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América. Como vivas, continuaban alimentadas por la nostalgia, las leyendas y los mitos de las patrias perdidas. Bueno, resulta que vamos a hablar de otro problema, ¿sí? ¿Les parece bien? Vamos con el problema número 7. En el nordeste de Brasil hay 6 millones de campesinos sin tierras. ¿Por quién fue colonizado Brasil? ¿Por qué no hablan el español puro y sino el portugués? Porque fueron colonizados por Portugal, ¿ok? Ahora vamos al nordeste de Brasil. Norte, sur, este. Nordeste, están acá. En el nordeste de Brasil hay 6 millones de campesinos sin tierras. ¿Raro? Raro. Mientras que 15.000 personas son dueñas de la mitad de la superficie total de Brasil. Bueno, como se puede ver en un mapa, no tengo mapa. Como se puede ver en un mapa, Brasil es uno de los países más grandes. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿por qué tantos campesinos no son dueños de la tierra, sino que la trabajan? ¿Y por qué solamente unas 15.000 personas aproximadamente son dueñas de todo ese territorio? ¡Ay, Portugal! Vamos con el problema número 8. Genocidio en marcha. Pues ya hemos hablado de 70 millones de muertes, de indios, ya hemos hablado de... Pero hablemos de un genocidio en marcha. En Brasil, ¿ok? En Brasil. En octubre de 1970, hace poquitito, en octubre de 1970, los obispos, para denunciar ante el... ¿Qué? Ya, perdón. En octubre de 1970, los obispos de Pará denunciaron ante el presidente de Brasil, obispos denunciaron ante el presidente de Brasil la explotación brutal de los trabajadores, que transformarlos en campesinos, ¿ok? Brutal de los campesinos, de los trabajadores nordestinos, o sea, de la explotación de los campesinos por parte de las empresas que están construyendo la carretera transamazónica. El gobierno la llama la obra del siglo. Bueno, ahora me dirán ustedes, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué, Amy? ¿Eso qué? Resulta que una carretera no es cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, en Perú, en tantos lados se demoran en hacer carreteras, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe por qué? No se sabe, ¿no? Que por qué las carreteras de los mayas y de los incas y de los aztecas y de todo el mundo duraban más que las de ahora, tampoco se sabe, ¿no? Todo es un misterio. Pero entonces hablemos de una carretera, la transamazónica. Díganme ustedes, aquí está el Amazonas, una selva insondable, una selva donde cualquier persona blanquita, como dirían los indios, llega y se muere, porque lo pica el zungido, porque lo pica ¿qué? Bueno, el dengue, cualquier cosa, ¿no? Lo pica, ¿no? Bueno, no puede ni caminar más allá de 3 árboles porque se pierde, ¿ok? Quedémonos ahí. Entonces resulta que ahora el gobierno, y resulta que ahora los brasileños quieren hacer, extrañamente, una carretera transamazónica. Atravesar el Amazonas. ¿Cuánta gente va a morir ahí? No se sabe. ¿Cuántos campesinos mueren haciendo esa construcción? No se sabe. ¿Y por qué los obispos denuncian al gobierno? Porque hay muerte. Porque ahora la mortalidad y la natalidad es una preocupación para los gobiernos. Por eso hay países que dicen, ay, acá no sé dónde, en Australia hay más campesinos, hay más camellos, hay más canguros que gente, entonces necesitamos que venga gente.
Falso. Bueno, hablemos del caucho. ¿Qué les parece como problema número 9? El caucho. En 1919, verán, 1970 se comenzó con esa con esa carretera transamazónica. Pero vámonos unos 50 años antes. En 1919 Brasil, que había disfrutado el virtual monopolio del caucho. Brasil. ¿Qué pensamos cuando se habla de Brasil? Pensamos, los carnavales de Río de Janeiro. La capital de Brasil es Brasilia. Bueno, esas cosas. La fauna y flora de Brasilia, como si los árboles fueran una novedad en el mundo. Pero bueno, resulta que Brasil sí tiene algo, tiene árboles. ¿Y qué hacen los árboles? Aparte de darnos oxígeno, permitirnos respirar y estar feliz, tranquilos con la vida y recibir dióxido de carbono y transformarlo, aparte de hacer eso, también los árboles sueltan una savia, que es el caucho. El caucho, ¿ok? ¿Y el caucho es importante? Pues claro que es importante. Ahora están nuestros zapatos. Díganme, volteen a ver a cualquier lado de su casa, donde estén, en cualquier lugar, y díganme en dónde no ven el caucho, ¿ok? Entonces, pero díganme en dónde no ven árboles. Bueno, en 1919 Brasil había disfrutado el monopolio del caucho. Solo abastecía la 1/8 parte del consumo mundial. Ay, pobrecito Brasil. Con su caucho solo dándole caucho a la 1/8 parte del mundo. Pero bueno, medio siglo después Brasil compra en el extranjero más de la mitad del caucho que necesita. Es como yo vender mi casa para ir donde mi vecina de al lado y comprarle la media casa. Ridículo. Pero bueno. La prosperidad amazónica se hizo humo. Humo. ¿Ustedes recuerdan que se quemó el Amazonas o que se quema de vez en cuando? Pues no es que se queme de vez en cuando. Resulta que la empezaron a embarrar comercializando con los extranjeros teniendo todo en su casa. Vamos con el cacao. ¿Qué les parece? Dejemos el azúcar, el oro blanco de los cubanos a un lado, dejemos las minas del Potosí de Bolivia a un lado, dejemos toda la destrucción de los imperios de oro a un lado y dejemos todo el caucho de Brasil a un lado y vayámonos al cacao. ¿Qué les parece el cacao? Venezuela. Vámonos a ver la querida Venezuela. Venezuela es un ángel con alas y con las alas gigantes porque todavía es rico. Que haya gente que se la venga a hacer de comerciante a los Estados Unidos y a las grandes colonias es otro cuento, ¿no? Pero bueno, cacao, antes llamado el Gran Cacao, el nombre con el que el pueblo bautizó acertadamente a la oligarquía esclavista de Caracas. Caracas. Resulta que Caracas fue denominada así por los esclavos porque comercializaban con el cacao. Ahora ya sabemos de dónde viene Caracas. Cacao. La cotización internacional es una dictadura. ¿Qué quiere decir? Que quienes se dañan a sí mismos son los propios líderes de sus países. Es como decir, si yo me intento suicidar, por ejemplo, ¿no? Yo no juzgo nada, ni la vida ni la muerte, ni a los vivos ni a los muertos. Pero, si yo me intento suicidar y no me mato, o sea, supongamos, me tiré de un puente, ¿ya? Supongamos, aquí hay un puente, llego yo y me tiro de un puente, y resulta que al caer caigo con las piernas así, y resulta que se me quiebran las caderas, y ¡frac! Ya no puedo caminar otra vez. Algo así le pasa a un país que se tira de puente solo. ¿Okay? Bueno, penuria sin tregua. Bueno, vámonos al problema 10. Los propietarios de las plantaciones son más comerciantes que agricultores. Nosotros les denominamos campesinos a unos y trabajadores a otros. Pero hay una gente que dice, no, pobres campesinos, oh my God.
Hay otros que dicen, esa gente vive en esa casa y qué rica que se cree. ¿Cuáles serán más pobres? Esa es mi pregunta. Bueno, a Colombia, ahora sí vámonos a esta queridísima patria mía. Bueno, sí, Colombia. 10 años que desangraron a Colombia, solo 10 años. O sea, es que las colonias no tenían que venir acá 100, 200 años para llevarse todo el oro, no. Eso dejémoslo a Tupac Amaru, que fue descuartizado, no. Vayámonos a Colombia. 1948. ¿Qué les parece? Hace poquito nada más, ¿no? Poquito. Hasta 1957. 10 años, 9 añitos, 9 añitos. ¿Qué pasó en esos 9 añitos? Es mi pregunta. No solo a la luz de los fogonazos de las balas se revela una tragedia social. Las estadísticas indican que Colombia ostenta un índice de homicidios 7 veces mayor que el de los Estados Unidos. Homicidios. Se matan hombres. No son feminicidios, no son genocidios, no son homicidios. ¿Eso qué quiere decir? Que vienen acá a Colombia a llevarse a los asesinos. Y los que se quieren dar al poder y pasarse a la CIA y a todas las grandes corporaciones como nuestro queridísimo Pablo Escobar por las pestañas y ponerlos a bailar en las pestañas, resulta que somos los peores. La moral tiene juicios estéticos, dijo Friedrich Nietzsche. Bueno, la tierra quedaba tan exhausta como los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que acá todavía nos tienen cogidos de parche, ¿ok? Los indios peleaban a machete contra las ametralladoras. Díganme ustedes quiénes ganan, los machetes o las ametralladoras. Pero bueno, los campesinos no conservarían otra tierra que la de sus tumbas. Pues al menos, ¿no? Al menos dónde morir, ¿no? Al menos. Bueno, dejemos a Colombia ya, dejémosla a Colombia. Vámonos a México. México. Volvemos a Quetzalcóatl. ¿Qué les parece? México. 1910. No nos vayamos a cuando fueron a saquearse a todo México. No. Vámonos a 1910, un siglecito y algo, ¿sí? En 1910 México se alzó en armas contra Porfirio Díaz. Un caudillo agrarista encabezó la insurrección en el sur. Emiliano Zapata, el más puro líder de la revolución. Y Emiliano Zapata se quedó con las tierras mientras sacaba a Porfirio Díaz. Dictadores, torturadores, inquisidores, el terror tiene funcionarios. ¿El terror o los terrenos tienen funcionarios? Salarios de hambre. ¿Eso qué quiere decir? Que ponían a trabajar hasta a los latinos. Mal dicho también, porque en Estados Unidos también hay latinos, pero resulta que de ellos no se conoce, de la esclavitud de ellos no se conoce, pero cada quien con su poder noticial, dijeron. Pero bueno, salarios de hambre. ¿Eso qué quiere decir? Que ponían a trabajar en el 1910 a todos los, bueno, quien se ponían a trabajar, ya no sé si decir campesinos, si decir trabajadores, si decir agricultores, si decir imperialistas, si decir tiranos, sin decir territoriales. Yo ya no sé, gente pobre, digamos, ¿ok? Gente pobre tenía, ¿con qué le pagaban? Cuando iba a sacar el café de la tierra, cuando iban a sacar el caucho de Brasil, cuando iban a saquear las montañas del Perú, de Bolivia, de México, a saquear las grandes fortunas de Colombia. Por ejemplo, es increíble que un país americano se haya llevado el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces, bueno, si la tierra es nuestra casa, no nos quejemos, diría Sócrates. Somos cosmopolitas, ¿no? Recuerden. Bueno, problema número 11. En sistemas organizados al revés. Ojo. En sistemas organizados al revés,
Cuando crece la economía, crece con ella la injusticia social. Más raro. Aunque sonrían las estadísticas, que se joda la gente. Ejemplo. La súbita prosperidad del petróleo en Ecuador trajo televisión en colores en lugar de escuelas y hospitales. ¿Qué les parece? No sé, sorprendente, ¿no? Sorprendente, dirijillo. Siempre tratan de perpetuar el orden, tierras arrasadas, o sea, países en orden, trabajadores mansos y baratos. No hay nada más ordenado que un cementerio. La población es el enemigo interior. ¿Eso qué quiere decir? Producto Interno Bruto, tanta cosa que le han puesto, que los intereses compuestos en la economía. Un poco de cosas, la verdad. Es como cuando les dicen a ustedes, ¿no? Dicen, ay, yo tengo amigos, porque hasta los de mi casa me han rechazado. Ay, yo me llevo bien con mis ángeles, con mis horóscopos, porque mis demonios internos no los puedo controlar. Y lo mismo dicen los presidentes. Ay, ¿qué importan las revoluciones y los golpes de Estado si solamente son muchachos quejándose por lo que no conocen? Bueno, en muchos países de América Latina, quien no está desterrado más allá de las fronteras vive el exilio en la propia tierra. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. Que no, que ustedes son un país subdesarrollados. Ay. Que no, que ustedes son tercermundistas. Ay, ¿y de cuál tercer mundo? Si solo tenemos la tierra. Y así sucesivamente. Bueno. América Latina, verán, aquí ya América Latina, latín, que hablan un idioma, verán, ¿no? América Latina, por ejemplo, Colombia es un país de América Latina, pero Estados Unidos ya no. ¿Por qué? Porque ya no hablan un idioma derivado del latín. Eso es lo que quiere decir latín. Que el latín, o sea, nos quedamos con el latín, con el español, latín de Italia también, ¿no? Que viene, ¿no? Y bueno, para unos colonizados hay otros colonizadores. Entonces, como dijo Facundito Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Okay. América Latina, impotente por su función de servidumbre internacional, moribunda desde que nació. Su sistema tiene pies de barro, que es un Américo Vespucio, ¿no? Por eso somos Américas. Entonces, sí, moribunda desde que nació toda América. Su sistema tiene pies de barro y el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Fin. Después ya me leí Frankenstein, porque para unos muertos hay otros. No mentiras. Mary Shelley es re genial. Pero bueno, hasta aquí. Eso ha sido todo por América Latina, o al menos esas fueron mis deducciones de América Latina. Y eso, Eduardo Galeano es genial, la verdad. Eduardo Galeano tiene una mente increíble. Lean Las Venas Abiertas de América Latina. Es un abridor de ojos y no se necesita para eso obligación, sino que solamente es como para ver qué es que ha pasado, para ver qué es que pasó con Brasil, para ver qué es que pasó con tanta gente, con tanta people, para ver qué es que pasa, porque resulta que España no tiene la culpa, ¿no? O sea, España no tiene la culpa, España fue víctima ni España ni África tienen la culpa, ni Francia, porque ellos los tres fueron víctimas de los ingleses. Estados Unidos tampoco tiene la culpa de nada, no. Ellos fueron colonia inglesa. Se independizaron haciendo una alianza con Inglaterra en 1775 nada más. Canadá habla inglés y francés. También hay colonias francesas, hay colonias inglesas, más raro. Bueno, y así con todo. Y eso, les quiero. Eso ha sido todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta una siguiente eternidad.